Pues buenas noches a todos. Pues bueno, ya vamos a continuar con con esta sesión de este módulo que hemos estado hablando de los trastornos. La vez pasada estuvimos hablando de los trastornos de la conducta alimentaria, que es una problemática muy frecuente en los adolescentes. Y hoy vamos a hablar de dos trastornos que, pues bueno, evidentemente no son solo de infancia y adolescencia, también son de la adultez, pero lamentablemente la prevalencia que hay actualmente de estos dos trastornos en niños y en adolescentes, pues ha aumentado, ¿no? Sobre todo en adolescentes, que serían los trastornos de depresión y todos los trastornos relacionados con ansiedad, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a hablar de estos dos temas que son muy importantes porque son problemáticas que están a la vuelta de la esquina, ¿no? Justamente hace unos días, el día 10 fue el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, ¿no? Y el suicidio es una de las problemáticas también, pues a las que nos tenemos que enfrentar y frecuentemente se da en la adolescencia y esto tiene relación con situaciones de depresión pues no detectadas a tiempo, ¿no? Esta depresión que puede ser tan silenciosa y que puede causar estragos pues muy graves en la vida de una persona y evidentemente en la vida de un niño o de un adolescente. Fíjense, apenas escuchando las noticias, que trato de escuchar poquitas para estar informada, pero no tantas porque de repente la verdad es que la realidad del país nos aturde, ¿no? Este, pero aquí en la ciudad de Puebla hubo una noticia de, de un señor que se suicida frente a su hija de 10 años. O sea, el señor decide quitarse la vida y la hija estaba junto a él. Y entonces fíjense los estragos que puede causar una situación de depresión de manera directa o indirecta, ¿no? Entonces, fíjense las secuelas para esta pequeña que vive esta experiencia. Imagínense ver cómo el papá se suicida. Si ya el suicidio en una familia, pues es un estigma muy grande, ¿no? Y tiene efectos traumáticos significativos. Imagínense el estar junto a la escena siendo además una niña, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad, eso es lo que tenemos que estar conscientes que pasa y justamente, ¿no? El motivo de este Día Mundial de la Prevención del Suicidio pues tiene este propósito, que podamos hacerlo consciente, que podamos no minimizar las situaciones, que no invisibilizarlas, porque lamentablemente sí es una realidad y que puede estar muy cerca de nosotros, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros, todos los que nos dedicamos al área de salud y bueno, también por supuesto los docentes, pues también pues va a haber situaciones de riesgos o foquitos rojos que tenemos que estar como muy atentos y muy alerta ante esta situación, ¿no? Y bueno, después de este preámbulo, pues vamos a iniciar hablando, hablando de este tema. Vamos a iniciar con depresión. Déjenme compartir mi pantalla. Ok. Muy bien. Pues bueno, pues como les decía, vamos a hablar de la depresión como trastorno de la infancia y bueno, generalmente cuando se habla de infancia estamos incluyendo adolescencia, por supuesto. Necesitamos entender que bueno, la depresión es un trastorno del estado de ánimo. Cuando hablamos de trastornos del estado de ánimo, hablamos de un trastorno emocional generalizado que influye sobre la perspectiva, la percepción de uno mismo, de los otros y del medio ambiente. Es decir, pues impacta lo que veo en mí, pero también impacta mi relación con los demás y obviamente con todo el entorno. Estos trastornos son potencialmente fatales y altamente tratables.
Es decir, hay riesgos severos, ¿no?, a la integridad de la persona cuando estamos hablando de un trastorno del estado de ánimo. Se pierde esta sensación de control y se experimenta un malestar general y afecta todas las áreas del funcionamiento, cambios en el sueño, en el apetito y la energía. Los trastornos del estado de ánimo, pues bueno, afectan a cualquier persona, no distinguen edad, no distinguen sexo ni género, ¿no? Y puede pasarle a cualquiera. Pero, pues bueno, cuando estamos hablando de niños y adolescentes, creo que hay que poner una atención especial, ¿no? Tenemos que distinguir que, bueno, podemos tener estados de ánimo deprimidos, ¿no? Como serían, pues, tristezas frecuentes o melancolía, a tener como tal un trastorno del estado de ánimo, ¿no? No es lo mismo, de repente fíjense que es muy frecuente, sobre todo yo escucho a veces pues a los jóvenes, ¿no? Decir, ay, es que estoy depre, ¿no? No toda tristeza es depresión, no por estar triste estás deprimido. La depresión es un trastorno como tal, la tristeza es una emoción, es un sentimiento que es normal, ¿no? Y que todos en algún momento pasamos por tristeza. Ok, la depresión, pues bueno, fue reconocida desde hace, imagínense, desde hace 2300 años. Hipócrates fue el primero que empezó a hablar de la depresión y lo denominó melancolía. Ustedes recuerdan que han escuchado la teoría de Hipócrates de los humores, y pues uno de los humores era el ser melancólico justamente, ¿no? Hipócrates hablaba de cómo las personas tenían ciertas características en su personalidad, en sus rasgos de personalidad, debido, decía Hipócrates, a la cantidad de fluidos que tenían, por ejemplo, sangre, flema, bilis negra, bilis amarilla, y de ahí se desprendían ciertas características de personalidad. A través de esta clasificación que Hipócrates hace, es de alguna manera una forma de empezar a hablar en esta personalidad melancólica de lo que sería actualmente la depresión, ¿no? Hipócrates, pues bueno, fue un filósofo, un médico bastante observador y que, bueno, permitió el poder hablar de este tipo de rasgos de personalidad o bien de temperamentos. Pero bueno, la depresión es un cuadro clínico que comienza cuando hay sensaciones importantes que afectan, fíjense, hay algo fundamental cuando hablamos de un trastorno en general, está afectando el funcionamiento normal de una persona, está afectando el funcionamiento social, personal y el entorno, cuando hablamos sobre todo de niños y adolescentes, pues el entorno educativo. El niño, si está en una depresión o el adolescente, va a tener características importantes en su relación con los demás y también en su capacidad de aprender. Hace rato platicaba yo con un adolescente que me decía, esta chica vivió depresión, cuadros de ansiedad hasta que llegó a los ataques de pánico y fue cuando ya llegó a la terapia. En la escuela le daban estos ataques de pánico y ella me decía que ella cuando iba en la primaria observaba a un niño que tenía muy malas calificaciones, que siempre sacaba 6 o reprobaba y siempre le iba mal y que ella era muy estudiosa de niña. Y entonces decía, ¿qué le pasa a este niño que no, pues que no mejora y que no se da cuenta que tiene que ponerse a estudiar, ¿no? Porque ella trae ahí una exigencia muy fuerte. Y ahora, de adolescente, y que ella vivió toda esta experiencia de depresión, de ansiedad, y obviamente esto afectó su capacidad de aprender y entonces afectó su rendimiento académico, se acordó de este niño que ella observaba y a la distancia reflexionó y dijo, creo que ya me di cuenta que este niño tal vez tenía problemas y yo no pude entenderlo. Y yo lo criticaba y yo me sentía superior, pero en realidad seguramente él tenía algún problema. Y yo le decía, probablemente esta historia que tú narras, pues este niño tiene algunas problemáticas. Y puede ser que haya habido, por ejemplo, una depresión, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que nosotros seamos como muy observadores también, si estamos en el medio educativo,
pues observar qué es lo que está pasando con estos chicos, ¿no? Eh, si no se integran, si no socializan, si no interactúan, si no participan, si vemos, ¿no?, esta postura deprimida, melancólica, pues habría que poner un poco de atención y tener un acercamiento con estos alumnos. Una de las características entonces que vamos a observar son irritabilidad y frustración, tristeza y abatimiento. Serían como las principales características para poder empezar a visualizar que podríamos estar hablando de depresión. Por ahí alguien tiene abierto su audio, chicos, porfa. Ok. Cuando hablamos de depresión tenemos que pensar que es multifactorial como todos los trastornos, ¿no? No es A causa B, sino tenemos que considerar que hay muchos elementos que van a poder ser factores que predispongan a una situación como la depresión. Obviamente hay características biológicas, es decir, hay antecedentes que pueden favorecer que un niño o un adolescente padezca depresión. En primer lugar, tendríamos que hablar de los antecedentes heredofamiliares, es decir, perdón, si en casa, la familia, papá, mamá, abuelos han padecido depresión. Esto es importante. También hablando de características biológicas, tendríamos que pensar también en pues, las cuestiones neuroquímicas, ¿no? Para poder entender si hay por ahí algún cambio, alguna cuestión de inestabilidad neuroquímica que pueda estar afectando justamente en los niveles de serotonina y pueda generar una tendencia depresiva. Obviamente también los sucesos estresantes. ¿En qué entorno, en qué contexto vive ese niño y esa niña? ¿No? Si vive en una situación de hostilidad, si vive en una situación de abandono, si vive en una situación de violencia, si vive en una situación de crítica, ¿no? De negligencia. Tendríamos que ver ese contexto porque obviamente el contexto va a ser un contexto estresante. O las situaciones escolares. También hace no muy poco tiempo escuché, iniciando el ciclo escolar, aquí en la ciudad de Puebla, hubo un fallecimiento de un niño a causa del bullying, ¿sí? O sea, el acoso escolar, el bullying, que es una situación que ya platicamos, ¿no? Que afecta y repercute en diversas áreas de la vida, también puede ser un generador de depresión, ¿no? Y bueno, la vulnerabilidad fisiológica, es decir, la predisposición que podemos tener también, pues ya en esta tendencia, como ahí tiene que ver con esto que decía Hipócrates en función del temperamento. El temperamento, chicos, acuérdense que es esta parte heredada, esta parte que ya traemos desde que nacemos, es algo innato. Mi temperamento no lo puedo modificar. Lo que puedo modificar es el carácter, porque el carácter se va construyendo a partir de todas las experiencias de vida, ¿sí? Entonces, hay personas que tienden a ser más melancólicas, hay personas que tienden a ser más alegres, hay personas que tienden a ser quizás más reactivas, ¿no? Con más fuerza, enojonas. Todos tenemos cierto temperamento que obviamente va a tener que ver con esa predisposición, ¿no? Si conjuntamos todos estos elementos, podemos tener mayor probabilidad de presentar un trastorno como la depresión. De acuerdo a la OMS, cuando hablamos de depresión, es un trastorno mental frecuente. Fíjense cómo está tipificado, como un trastorno frecuente. No es que uy, a casi a nadie le pasa. Lamentablemente, la incidencia de depresión ha sido cada vez más alta, ¿no? Se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa, falta de autoestima y también puede ir acompañado con trastornos del sueño y del apetito. Es decir,
insomnio o hipersomnia, es decir, o mucho sueño o nada de sueño. O también anorexia, ¿no? Que sería el que la persona no siente hambre, o bien, ¿no? La hiperfagia, que sería el que come mucho. Sensación de cansancio y falta de concentración. Se considera que es una enfermedad que es normal entre algunas poblaciones, es decir, normal, acuérdense que hablamos del punto de vista estadístico. Es normal porque es frecuente, es decir, ¿en dónde es más frecuente? Fíjense, en primer lugar en adolescentes, mujeres embarazadas, mujeres que están en menopausia, que también puede darse por estos cambios hormonales, y adultos mayores. ¿Sale? Pero a ver, vamos a distinguir normal en frecuencia, pero no necesitamos que estas poblaciones tengan depresión. En realidad, la depresión clínica como tal jamás es normal, ¿no? Podemos tener cambios de estado de ánimo y episodios depresivos, pero ya un trastorno como tal, tenemos que tratarlo como un trastorno, ¿no? No como, ya, ¿cómo le dicen luego a las personas? A mí me ha tocado escuchar cómo, pues mis pacientes me dicen, ay, me choca porque me dicen, échale ganas, ¿no? Eso les voy a decir, literal, eso es como una mentada. El que ustedes le digan a una persona que está sufriendo por un trastorno, por una situación que obviamente no sabe cómo manejar y que le digan échale ganas, pues la verdad no es agradable, ¿no? Entonces, no es una situación de echarle ganas, es un trastorno que hay que tratar. Y bueno, vamos a enfocarnos en los niños, porque de repente se cree o se tenía la creencia de que, ay, pues un niño, ¿cómo va a tener depresión? Ahorita con esto me acuerdo de una frase que mi mamá siempre dice, porque todavía la dice, pero, ¿qué problemas pueden tener si son chiquitos? ¿No? ¿Qué problema puedes tener tú que eres joven? Problemas los grandes, ¿no? Y entonces, estas ideas, ¿no? Estas creencias erróneas en donde no puedes tú tener problemas porque eres chico, porque eres menor de edad, porque eres adolescente, pues son creencias erróneas, ¿sí? Son creencias falsas, porque claro que puede tener depresión un niño y claro que puede tener depresión un adolescente, ¿no? El problema es que no siempre lo detectamos, porque además vamos a ver que no se presenta, sobre todo en los niños, de la misma manera que se presenta en un adulto. Bien, cuando las necesidades afectivas no son satisfechas, surgen emociones negativas que rompen el equilibrio de un niño. Esto sería justamente uno de los inicios de una crisis o una inestabilidad que puede generar una problemática en un niño. Ustedes me dirían, bueno, ¿qué necesita un niño? Pues un niño necesita, sí, claro, si ponemos, recuerdan la pirámide de Maslow, ¿no? Pues claro, tendríamos que satisfacer las necesidades, primero las básicas, ¿no? Que sería pues alimentación, sueño, ¿no? Vestido, pero también las necesidades de seguridad y protección, que sería vivir en una casa, ser cuidado por los adultos, ¿no? Pero también, fíjense, necesidades de pertenencia, es decir, ser parte de una familia, ser parte de una sociedad, ¿no? Tener estas redes de apoyo, pero también sentirme importante, sentirme validado, sentir que le importo a las personas, estas necesidades afectivas y estas necesidades de autoestima, sentir que yo valgo, para, por supuesto, pasar a la última que sería la realización, que el sinónimo es felicidad. Entonces, si pensamos en un niño o en un adolescente, fíjense, en esta pirámide de Maslow, pues los principales responsables son los padres, los cuidadores.
Pero a veces, lamentablemente, los padres se quedan en la primera, que solo es necesidades básicas, fisiológicas, y las demás no son satisfechas. Un niño que vive en una situación de violencia o ve que los padres, ¿no? Que el padre llega y golpea a la mamá y que la mamá a veces no tiene que comer, no tiene satisfechas las necesidades de seguridad y protección. Un niño, ¿no? Que está aislado, ¿no? Que está abandonado, que los padres no le hacen caso, no tiene satisfechas las necesidades de pertenencia. Un niño que es violentado, criticado, regañado, que dicen eres un tonto, no sirves para nada, no tiene satisfechas las necesidades afectivas y de autoestima. Entonces, fíjense, los padres, ¿no? Los criadores, estas figuras primarias son fundamentales para el desarrollo normal de un niño y que tenga realmente las necesidades afectivas satisfechas. Y cuando esto no sucede, es muy probable que ese pequeño, que esa pequeña, pueda desarrollar alguna problemática, como en este caso, una situación de depresión. Y bueno, les decía, obviamente cuando hablamos de depresión en adultos, pensamos, ¿no? En una persona que llora constantemente, que no tiene ánimo, que quizás no quiere ir a trabajar, que se queda en cama, que no tiene fuerza ni motivación para hacer cosas, pero no necesariamente se presenta con todas estas características en los niños y adolescentes. Vamos a ver cuáles son los principales indicadores cuando hablamos de depresión infantil. Insisto, infantil estoy hablando de niños y adolescentes, ¿sí? Una característica fundamental es la disforia. ¿A qué se refiere la disforia? Es la irritabilidad que está unida a emotividad y desánimo. Es decir, el niño anda de malas, dicen, es enojón, todo le molesta, ¿no? Diría mi abuelita, con el genio atravesado. Es un polvorín, ¿no? Pero o sea, le dicen algo y explota, ¿no? Anda a la defensiva, tiene estallidos de ira, tal vez por situaciones que a otros no les importa. Y puede incluso ser agresivo con los demás. Fíjense, no estoy hablando de un niño que llora, estoy hablando de un niño enojado, estoy hablando de un niño irritable, de un niño que estalla ante cualquier situación y que seguramente es desproporcionada. Aquí habría que observar, y se acuerdan que hablamos de los trastornos de la conducta, ¿no? Y de la impulsividad. Bueno, aquí hay que distinguir, no siempre porque el niño se enojón explosivo es porque tiene un trastorno de conducta, o sea, explosivo intermitente. ¿Qué tal si estas explosiones tienen que ver con depresión? Por eso, insisto, tenemos que rascar bien a la situación, tenemos que indagar, ¿sí? Entonces, esta característica no la olviden. A los niños no los van a encontrar llorando, los van a encontrar enojados y esto puede ser depresión. Otro indicador muy importante es la anedonia, que significa esta incapacidad de disfrutar. El niño pierde la capacidad para gozar. El niño no es alegre. Los niños por naturaleza son felices, juegan, se ríen, ¿no? Se divierten. Van a observar que este niño no hace eso. Es crítico, se muestra insatisfecho, descontento, ¿no? Se queja de aburrimiento, descalifica a las personas y es demandante. La anedonia, es decir, como nada me acomoda, nada me gusta, no estoy feliz. Cuando un niño llega al consultorio, yo le pregunto, ¿cuál es la emoción que más sientes? Yo les voy a decir que 9 de cada 10 me dicen alegría. Pero un niño deprimido no te va a decir alegría. ¿Sale?
esta es una imagen, ¿no? Que de alguna manera quiere mostrar de manera, de parodia, cómo sería el rostro de un niño deprimido en realidad, ¿no? Se ve enojado, se ve molesto, se ve frustrado. Ese sería el rostro de un niño en depresión. ¿Sale? Entonces no lo vamos a ver llorando, sino lo vamos a ver con esta postura. Obviamente esto está exagerado, ¿no? Porque es una parodia, pero tiene esta intención de entender en esencia cuál sería la postura de un niño deprimido. ¿Sí? Entonces la agresividad, pues es una característica importante. Vamos a detectar y a distinguir esa agresividad de dónde viene. Puede ser porque, no sé, los padres son agresivos, está repitiendo la situación, puede ser porque hay otro tipo de trastorno, puede ser que se haya enojado, pues bueno, el enojo es normal, todos los niños se enojan también, pero vamos a ver si esto va unado a otros síntomas, ¿no? Acuérdense, fíjense, cuando vemos a niños en las escuelas que son violentos con los demás niños, que son agresivos, podríamos también indagar si no hay por ahí una situación de depresión en este niño que es el abusador. No solo el abusado, ¿no? En el caso del bullying, no solo el abusado puede tener depresión, también puede tener una depresión del abusador. La agresividad es una máscara. También vamos a observar conductas problemáticas. Puede ser que el niño empiece a tener síntomas psicosomáticos, dolores de cabeza, dolor de estómago, aspecto desmejorado, palidez, ojeras, su salud se desmejora, infecciones recurrentes y alergias. Esto va relacionado con los síntomas antes mencionados, es decir, hay anedonia, hay irritabilidad, hay síntomas psicosomáticos y también se puede presentar el oposicionismo. Tiene que ver con esto que les menciono. Nada les interesa, nada les gusta y se muestran enojados y frustrados ante las situaciones. Se molestan por cualquier cosita, aunque no sea relevante. Puede haber desafío a la autoridad, puede haber confrontación, ¿no? Y aquí, bueno, hay que ser muy cuidadosos en distinguir un trastorno posesionista desafiante con una situación de depresión. Porque fíjense, obviamente hay trastornos que se entrelazan, ¿no? Que hay síntomas que son comunes, pero que no significa que sean el mismo trastorno, ¿no? Entonces, si vemos, ¿no? Este aislamiento, esta agresividad, aunado con los otros síntomas, podríamos estar hablando de depresión. Un chico con un trastorno oposicionista desafiante no tiene los demás síntomas, no está deprimido, ¿sí? En cambio, aquí en este caso, el oposicionismo tiene que ver con esta sensibilidad ante lo que los otros hacen, no es una postura de vida, ¿no? Ok, desde un punto de vista gestáltico, cuando hablamos de la depresión, que obviamente es una neurosis, la depresión tiene que ver con la interferencia en el contacto. En la gestal decimos, de acuerdo a Salama, menciona que todos tenemos un ciclo de contacto. El ciclo de contacto es un proceso en donde yo paso de el reposo a la sensibilización, a ir completando el círculo en donde yo voy a hacer contacto para hacer cierres. Decía Fritz Perls, todo el tiempo estamos haciendo cierres, es decir, todo el tiempo en esta contactar con el entorno, con el campo, estoy estableciendo pues una interacción y esa interacción siempre es de manera, bueno, en realidad no es circular, es en espiral, pero se refiere a que voy cerrando ciclos, ¿no? Entonces, cuando establecemos el contacto, se refiere a que yo avanzo en este proceso
de este ciclo de la experiencia. Pero fíjense, cuando una persona está deprimida, entonces hay una distorsión en su percepción, en su interacción con el entorno y no establece un contacto real porque se pierde la energía para llegar al contacto, ¿sí? Entonces, desde esta visión gestáltica hay una interrupción en la movilización de la energía y por lo tanto la persona no puede cerrar su ciclo de la experiencia, no puede cerrar su gestalt. ¿Sale? Algo importante es entender que eh, en la depresión hay algo que llamamos introyecto, es decir, hay creencias que vamos aprendiendo y pegándonos a través de nuestras experiencias de vida, pero son creencias erróneas y limitantes que me voy repitiendo porque lo aprendí, se me grabó, se me quedaron grabadas. Vamos a suponer, si este niño o esta niña, su mamá le dice, eh, es que no haces nada bien, es que deberías de ser como tu hermano, es que me avergüenzas, fíjate, tu papá está enojado contigo porque no haces lo que espera de ti y constantemente se le dan estas ideas. Este niño o esta niña aprende a mirarse de esta manera y entonces empieza a creerse que no hace las cosas bien, que no es importante, que tiene que cubrir una expectativa de sus papás, porque si no es un niño malo, etcétera, etcétera. Estas creencias, estas frases que mamá, por ejemplo, le repite y le repite, se convierten en etiquetas que él se pega y se adhiere a la piel. Ese sería un introyecto, una creencia que me repitieron tanto que me la creí y ahora ya no me la repiten, me la repito yo. Cuando somos niños, pues obviamente los papás nos las repiten, pero después las vamos integrando a nuestra personalidad. Fíjense de ahí la importancia de lo que le decimos a los niños y a los adolescentes. No es que seas tonto, ¿no? No es que seas incapaz. A ver, en esta ocasión no pudiste o esa respuesta no fue la correcta, pero no es evaluar a ellos, no es catalogarlos a ellos ni etiquetarlos, porque esto se va grabando. Ahorita les cuento una anécdota sobre eso. Carla, adelante. Justo estaba con un paciente y me decía, un adolescente que es sobreviviente eh, de un cáncer, Mm, y entonces recuerda todo este proceso de que vivió, y dice, ¿por qué me pasa a mí, no? Es que esto es demasiado, ¿por qué siempre se refleja? Él dice que le molesta mucho el mundo porque siempre le pasan cosas malas a él. Y entonces todo lo que no está o que está fuera de su control o lo que no puede entender, dice que por qué le pasa a él con esta frustración, con esta molestia, con ese preguntarse todo el tiempo o reclamar todo el tiempo por qué le pasa esta situación, ¿no? Y esto de la enfermedad se le queda ujú, muy grabado y lo va movilizando a otros espacios, ¿no? Se peleó con la novia, ya no tiene novia, pero ¿por qué me pasa esto tan terrible a mí? mm, No lo dejaron entrar al cine, y entonces todo esto lo está vivenciando con tanta frustración y tanta molestia que entonces ahorita que lo está diciendo así, ¿no? Ese introyecto, esto es ujú, demasiado terrible, ¿por qué me pasa a mí? Preguntarse ujú. constantemente, ¿no? Y fíjate, habría que ver cómo manejaron esta cuestión del cáncer, porque creo que esto que escucho es como si él ya hubiera introyectado este mensaje de yo soy la víctima, Pues ¿no? incluso, por ejemplo, me lo canalizan porque en la escuela le pasa que la novia lo corta y es terrible y dice, me voy a aventar, ¿no? Aunque no tenía, si nunca lo había pensado, se quiere aventar porque no tiene las herramientas para poderlo resolver. Y Ujú, entonces ujú, incluso en ese momento, es que a mí hasta siempre me pasan todas las cosas peores y entonces menciona en la escuela, es que
hasta lo que me pasó, mi enfermedad, todo esto es tan terrible. Entonces así ya empieza a trabajarlo. Yo creo que nunca, cuando hablaba con él, me decía, es que fue muy fuerte y se le hace el nudo en la garganta, se le nota así el nudo en la garganta, pues llóralo. Es que nunca lo quise llorar. Estoy muy enojado. ¿Por qué me pasó a mí? O sea, estaba en Ujú, esa situación. Ahorita que lo está mencionando, prácticamente me está dando todas las ideas para el caso clínico, porque ujú, sí está enojado, ¿no? Entonces a ujú. lo mejor no está este, en esta idea de rebeldía, sino más bien no ha podido gestionar su situación de enfermedad, la Claro. emoción, las cosas que vivió. Y fíjate, qué bueno que compartes esto, gracias, porque fíjense, el enojo es una emoción que está relacionada con la tristeza. Son amiguitas, no las podemos separar. Y esto nos pasa a todos, a adultos, a adolescentes, a niños. De repente, no, piensen, no sé si les ha pasado que dices, estoy muy enojado con, no sé, mi pareja, ¿no? O con mis hijos. Y de repente te das cuenta que en el fondo es tristeza, no es enojo, ¿sí? Es muy frecuente que esto pase y a veces son emociones que mezclamos. No sé si han escuchado el cuento de Bucay, a mí me encanta y eso lo uso justamente con los niños para que ellos puedan entender esta relación. Y les voy a contar el cuento. Resulta, déjenme, dejo de proyectar para que los vean. Resulta que era un día muy soleado, muy caluroso, y de repente iba caminando la tristeza. Ya saben cómo es la tristeza. La tristeza es una emoción, así que tiene flojera. Iba toda letargada, sin ganas, iba caminando, arrastrando los pies, y no tenía ganas de nada. Pero de repente la tristeza vio un lago. Así que dijo, voy a ver si al nadar me siento un poco mejor, dijo la tristeza. Y entonces se quitó la ropa muy lento, ¿no? Porque no tenía energía. Todavía la colocó ahí a un lado en una piedra, se metió al lago y se acostó así de panza porque la tristeza no se quiere mover, ¿no? Y entonces ahí está y se quedó dormida porque no tenía fuerzas. De repente llega corriendo el enojo. El enojo, ya saben cómo es, arrebatado y llega corriendo y estaba enojadísimo y diciendo de cosas porque hacía mucho calor y estaba desesperado. Y entonces miró el lago y dijo, voy a ver si aquí me siento mejor, dijo el enojo. Pero el enojo es impulsivo, es arrebatado, así que agarró y se quitó la camisa y la aventó por allá, y aventó el pantalón, se metió rápido al lago, empezó a nadar rápido, ni siquiera se dio cuenta que estaba ahí la tristeza. Pero no se sintió bien, dijo, ay, ya me cayó gordo este lago, y se salió corriendo, pero entonces no encontraba su ropa. Y como no encontraba la ropa, dijo, chin, ¿ahora qué hago? Y que voltea y que ve la ropa de tristeza y muy acomodada. Ah, me vale. Y que se la pone, que se pone en ojo la ropa de tristeza y que se va corriendo. Cuando Tristeza salió del lago, horas después, porque se había quedado dormida, empezó a buscar su ropa y se dio cuenta de que no estaba. Entonces a la tristeza no le gusta que la vean dormida. Así que empezó a buscar y de repente encontró ahí tirado el pantalón de enojo y por el otro lado su camisa de enojo y dijo pues ni modo y que se la pone. Desde entonces, de repente vemos caminando al enojo, pero en realidad es la tristeza. O bien vemos caminando a tristeza, pero en realidad es el enojo. ¿Vale? Pues bueno, este cuento se lo pueden platicar también, se lo pueden contar a los niños. Bueno, yo se los cuento hasta a los adultos, porque la verdad, fíjense cómo, pues es una muy buena explicación de lo que pasa con estas dos emociones. A veces las confundimos, a veces las mezclamos, pero son parte de nuestra vida, ¿no? ¿Qué les parece? Muchas gracias. De veras que sí. Nos da mucha, mucha perspectiva, ¿no? Sobre lo que estamos trabajando. Ujú, sí, sí. Qué bueno que te gustó, Carla. Sí, Laura. Sí, bueno, lo que pasa es que yo esta semana tuve un caso
Ujú, Em, es una mamá que llega con su pequeña de 6 años, pero pues ella lo que comenta la mamá es que pues que no fue como, primero de entrada pues no fue deseada. mm, Ella dice que en algún momento pensó pues no tenerla ujú, y su hermana le pues como que la ayudó, le insistió, la apoyó y fue por eso que realmente dice ella pues nació esta hija, ¿no? Porque pues sí había como mucho rechazo por parte de sus papás, ujú, de ella, la mamá. Pero ella lo que dice es que, dice, pero yo me siento como que no se siente mamá, dice ella. O sea, yo no me siento mamá. O sea, no siento que como esta, eh, entiendo que, pues, bueno, dice ella, no siento como la responsabilidad ni como el afecto, sí, dice ella, ujú, porque ha ido como aprendiendo, pues, a estar con ella y amarla, pero en realidad pues no hay como este compromiso, vamos a decirlo también así, dice ella, externa. Y la pequeña, lo que comenta también de la pequeña es que pues en ocasiones se muestra como muy irritable ujú, y le dice que le externa esta frase como de, es que no me puedo contener, no me puedo detener. De ujú, que, o sea, como que es demasiada su enojo, su rabia. Y lo que dice también es que ahora le dijo que iba muy contenta a la escuela, pero que ahora le dijo que ya no quiere ir a la escuela. El profesor creo que le mandó mensaje y le preguntó que qué había pasado, que por qué había dejado de asistir. ujú, Y le dice ella que pues es porque la niña no quiere ir a la escuela, ¿no? Entonces, ella dice que le gusta mucho el ballet y no me acuerdo, creo que la natación me parece. Pero me dijo, yo ya le quité esto porque pues no quiere ir a la escuela, ¿no? Entonces hay como un conflicto ahí entre ambas también porque están como pues en esta lucha, ¿no? De casi de poder, lo visualizo un poquito, no sé, a lo mejor estoy mal así, pero sí, el papá dice que dejó de vivir con ellas hace como 2 años, me parece, y que prácticamente pues ella es la única que se hace como cargo totalmente ujú. pues de la ¿Y niña. cómo ves el estado de ánimo de la mamá? Pues la mamá se ve como que, o sea, bueno, ella hizo la entrevista conmigo, pero pues, sí la veo como en desánimo. Ella está como en esta parte también como de que no sabe qué, pues cómo qué hacer, pues, ¿no? Cede ante lo que ella, pues se ve como presionada, ¿no? Pues no quiere como entrar en esa relación de alguna manera pues con la niña, ¿no? Entonces sí, yo la veo que ella se siente, pues que ella más bien, se ve así como, pues de cierta forma como en desánimo, ¿no? Entonces, eh, pues esa es la impresión que a mí me da ella, la mamá. Entonces, para mí, pues es como que mi opinión sería como recibir terapias, pues ambas, ¿no? Tanto ella, la mamá, Ujú, como pues en este caso la niña, ¿no? Porque ujú, sí veo también en la mamá, pues, que bueno, ahorita como en este transcurso del diplomado, lo que he escuchado, porque yo no trabajaba como con niños, pues es que finalmente también entras como mucho trabajo también con los padres, ¿no? Pero creo que también la parte propia, ahí como ya no es tanto como papás en este rol, sino como ya en la cuestión personal, siento ujú, que es ahí donde ella tal vez pues influye mucho en esta situación con la niña. ujú. Claro, porque fíjate, lo que parece, ¿no? Es que si la mamá tiene un estado de ánimo deprimido por toda esta situación,
que ella también lo puede estar manifestando, no sé, con estrés, etcétera, ¿no? Con mal humor con su hija, etcétera. Ella también, ¿no? La pequeña, pues bueno, puede estar en una situación en donde también está siendo, eh, le están transmitiendo la depresión, ¿no? Este estado de tristeza, pero ella lo puede estar manifestando con irritabilidad, ¿no? Porque Sí, si yo, te fijas, bueno. hay abandono de todos Ujú. lados. Ujú. Sí, sí, sí. De hecho, pues de la depresión, lo que tú mencionabas, ¿no? Como también en esta parte de, desde la formación en el vientre, de cómo ella pues también, pues dice no, ¿no? O sea, yo no quiero estar embarazada. O sea, desde ahí también pues, Abandono y pues, rechazo. Ujú, ujú. Sí. Fíjense, esto es bien fuerte, aunque los niños no lo sepan verbalmente, ¿no? No se los hayan dicho, que a veces los papás lo dicen de todas maneras, ¿no? Pero el que ese niño, esa niña no haya sido deseado, es algo que claro que impacta también en el bebé. Acuérdense que desde que estamos en el vientre materno, vamos a percibir esas emociones y las vamos a, la mamá las va a transmitir a través de sustancias químicas, ¿no? Entonces sí, si la mamá estaba deprimida en el embarazo, también ahí tenemos otra predisposición, por ejemplo. ¿Sale? Bien, gracias. Diana y también Marisol creo que había levantado la mano. Gracias. Bueno, pues creo que no sé exactamente cómo podemos identificar o no me queda aún claro un trastorno, pues, por ejemplo, negativo desafiante, ¿no? De un cuadro depresivo. Sobre todo, por ejemplo, bueno, em, las mamás están súper expuestas, ¿no? A este tipo de convivencia con los jóvenes, ¿no? Con los adolescentes. Ujú. Entonces, em, sucede que la mamá como defensa, pues a veces se pone rígida y entonces el adolescente, pues en lugar de aceptar los límites, pues es un poco más, se puede transformar o agravar su situación de depresión, ¿no? Y es como un círculo vicioso. Pero, ¿cómo podríamos, pues justamente identificar cuando es un cuadro depresivo y cuando es, pues, un adolescente que está rebelde? Veo que también, por ejemplo, es, este, pues muy similares también las causas, ¿no? Tanto de un trastorno agresivo intermitente, creo que se llamaba, Explosivo. Ujú. explosivo intermitente, pues también tiene que ver con problemas familiares, ¿no? Con carencias, incluso afectivas. ¿Es así? El explosivo intermitente va más relacionado con límites. Ujú. Ujú, Sí, pero fíjate, aquí hay algo importante. Sí, claro que hay características que son semejantes, pero acuérdense algo, para poder considerar que tenemos un trastorno, tenemos que cumplir con todos los criterios, no solo con uno, ¿sí? Entonces, digamos que el único criterio que hay en común es el oposicionismo y enojo, ¿no? Rebeldía. Pero todos los demás criterios son distintos. Entonces, por eso es importante, ¿no? Y no les he subido el DSM-5, ¿verdad? Este, ahorita lo hago. Es más, ahorita lo voy a subir para que también le demos una ojeada. Este, porque justamente tenemos que ir con el DSM-5 viendo cada uno de los criterios para poder corroborar de qué estamos hablando. Fíjense, a veces sucede que tenemos, sí, trastornos que son parecidos o que podemos estar en la duda, pero hay características que son indispensables para uno o para otro. Por ejemplo, les comento, hoy estaba yo hablando con unos papás de una chiquita que estaban pidiéndome una evaluación por las características que me narran, probablemente esta chiquita tenga un TDA, un trastorno de atención. Pero la mamá me hace una pregunta que me llama la atención y me dice, la chiquita está justo a punto de cumplir los 6 años. Todavía no tiene 6 años, tiene 5 años, 9 meses. Pero tiene características muy marcadas de probable TDA.
y me dice, pero es que una vecina, ¿no? Que es maestra, me dijo, híjole, es que, pues sí, tal vez sea TDA o tal vez sea autismo, porque también podría ser. Y entonces la mamá se quedó como muy preocupada porque le dijo que podía ser autismo. Y entonces se puso a investigar con San Google, ¿no? Todo el mundo corre a investigar en San Google. Y entonces al leer, pues se preocupó. Pero justamente hay una característica muy clara en donde podemos de inmediato distinguir uno de otro. Esta chiquita con TDA, que bueno, con probable TDA, porque no lo sé, ni siquiera la he visto, ¿no? Con lo que ellos narran, con probable TDA, es verborreica, habla mucho. Habla. Todo el tiempo platica y socializa porque habla con todo el mundo y si no la callan. Ese sería el criterio que nos hace el diagnóstico diferencial. El autismo, uno de sus principales rasgos es el problema del lenguaje y que no hay una reciprocidad social. Entonces, con eso está totalmente descartado el autismo, ¿no? Entonces, fíjense, si nosotros tenemos claras las características de los trastornos, vamos a poder identificar, a ver, cubre esto, pero esto no lo cubre, entonces esto no. Entonces, tenemos que checar este. ¿Sí? Entonces sí, por eso es la importancia de conocer, ¿no? Con claridad los trastornos para para poder identificarlos y distinguir uno de otro. Porque sí puede haber algunas características en común, pero no todas. Así que por eso no podemos confundir, en este caso, un negativista desafiante de una depresión. ¿Va? Ok, gracias. Sí, Diana, gracias. Marisol, ¿ibas a decir algo o seguimos? Sí, Sí. era respecto a lo que comentabas de cómo se puede, por ejemplo, la tristeza enmascarar con el enojo y el enojo con la tristeza, ¿no? Yo utilizo mucho con los chicos esta rueda de las emociones Ujú, y conforme vamos ubicando, o sea, de entrada se quedan sorprendidos que existan tantas emociones, ¿no? Así de, ujú, ¿cómo crees que todo esto? Sí, cuando ellos, pues nada más la ira, la tristeza, la alegría, y cuando vamos buscando, entonces empiezan a encontrar, pues palabras que ni siquiera conocían, ¿no? Y obviamente empiezan como que a relacionar lo que están sintiendo y hay palabras que incluso niños de 8 años me dicen, pero esto cómo se sentiría, pero esto cómo es, ¿no? Por ejemplo, no sé, quizás el frustrado, ¿no? ujú. Y entonces, como que dicen, es que entonces lo que yo me siento es frustrado, no estoy enojado, estoy Mm, frustrado, ujú, ¿no? Y entonces, a mí me funciona muchísimo utilizar eso, de hecho lo tengo como en juego, y y creo que les ayudamos como que a ir identificando todas esas emociones. ujú, ujú. Así es, eso está padrísimo, porque entonces pueden ver toda la gama y tonalidades, ¿no? De toda la inmensidad de emociones que tenemos. Sí, así es. Sí, exacto. Bien, y sí, es cierto, muchas veces pues lo confunden, ¿no? Ujú. Sí, voy a llevar. ¿Acabaste, no? Sí. Gisela, tienes abierto tu micro. Ok, vamos a continuar. Muy bien. Bueno, estábamos hablando de esta parte de la introyección. No sé si sí quedó claro qué es un introyecto. Sí, gracias. Sí, muchas gracias. Sí. Sí. Bien,
Eh, También algo importante que tenemos que reflexionar en función de esta neurosis depresiva desde esta perspectiva gestal es que fíjense, como estamos hablando de que todo es en círculo, ¿no? Es como estas emociones y esta retroalimentación que se da, va en este sentido que, bueno, decía Salama, no es tanto circular, sino en espiral. Hay introyectos, es decir, hay creencias limitantes que yo me voy creyendo, pero también viene esta parte de proyectar, ¿no? La proyección, decía Fritz Perls, es algo que hacemos la mayor parte del tiempo, ¿sí? Decía, 90% de lo que hacemos es proyección o de lo que decimos. Es decir, ponemos lo nuestro en el otro, ¿no? Entonces, algo que también sucede es que muchas veces todo esto que vamos viviendo en la experiencia, los niños no son muy claros en hablar de sus emociones. Eh, Esto también es algo aprendido, porque por naturaleza los niños sí expresan. El problema es que en la familia vamos invalidando esas emociones. ¿Por qué? Porque le decimos al niño, a ver, no te enojes, no es para tanto, ¿no? O no llores, no llores, no llores por eso, no vale la pena, no estés triste. Y entonces vamos invalidando la emoción. Lo que sucede es que entonces el niño empieza a tragarse esa emoción, ¿sí? Empieza a conectarse con eso no lo puedo sentir y mejor me lo trago. Por eso les decía, de repente cuando vemos a los niños y platicamos con ellos, a veces es muy fácil que te digan estoy feliz, pero tienes que indagar un poco, porque a veces no es que esté feliz, sino que es la emoción que le han enseñado que está bien tener, ¿sí? ¿Sale? Entonces, fíjense, la depresión, y que bueno, la depresión va a ir de la mano con otros trastornos, ¿no? Que pueden ir en comorbilidad, como por ejemplo la situación de las autolesiones. Eh, la palabra retroflexión, para aquellos que no tienen formación de Gestalt, se refiere a aventar la energía hacia adentro, es decir, esa agresión que en lugar de que yo la mande hacia afuera, me la quedo. Pero cuando yo me quedo esa agresión, me lastima a mí. Y en lugar de lastimar a otros, me autoagredo. Me autoagredo de muchas formas. Una de estas formas de autoagredirme son las autolesiones, justamente. Y fíjense, hay niños, ¿no? Y ya lo platicábamos, de quinto, sexto grado que ya se están autolesionando. Y bueno, en secundaria también es algo muy frecuente. Esto es una retroflexión, ¿no? Toda la energía agresiva la mando hacia adentro, en lugar de externarla, en lugar de mandarla hacia afuera. Entonces, todo esto, fíjense, puede estar relacionado con aspectos depresivos. Si yo estoy deprimido, si yo tengo además esta mezcla de emociones, en donde mi depresión, claro que hay enojo, porque así lo puedo manifestar, a veces el enojo es hacia mí, y por eso retroflecto, por eso me autolesiono. Sí, Carla. Aquí yo me pregunto, por ejemplo, en esta parte de las autolesiones, cuando son niños tan pequeños, esta idea de autolesionarse, y lo he preguntado con pacientes, es que alguien me dijo, es que yo lo vi. Eso a veces es una conducta de pronto aprendida a través de que alguien se los platicó. Es decir, porque hay quienes se autolesionan a lo mejor no con cutting, sino se pegan, ¿no? Ujú, Había quien decía, es que me pegaba en las piernas. sí, o se golpean en la pared. Ujú, Ajá, pero a lo mejor esas son las que están asociadas a una condición de una incapacidad de poder expresar una emoción. Pero cuando ujú. ya los chicos me dicen, es que yo vi que una compañerita se lastimaba, entonces, ¿qué tan válido es en esta situación del control de emociones? O sea, como cuestionarlo de pronto con ellos entre qué sí es lo que no pueden, esta imposibilidad de expresar algo o es por algo aprendido. Son las dos. Porque, a ver, a mí cuando me dicen, no, es que lo hizo porque su amiguita lo hacía.
yo dudaría que solamente es por ese motivo, ¿no? Porque claro que hay muchos espectadores y mucha gente que está alrededor y sabe la situación. Pero ¿por qué no lo hacen todos? O sea, algo sucede en esta pequeña, en este pequeño, que decide también tomarlo como una opción. Entonces, yo sé que es mucho más fácil que como adultos y como padres, digamos, no es que lo influenciaron. No, a ver, sí hay influencia, pero no es lo más importante. La influencia es que me diste la idea, pero ¿qué me hizo a mí ser vulnerable? ¿Qué me hizo a mí es tener este factor de riesgo? Eso sería lo importante. Como yo les decía cuando Ok, hablamos de autolesiones, las familias generalmente de autolesiones, según mi experiencia y que he trabajado con muchísimas familias que se autolesionan, es que son familias del no pasa nada, todo está perfecto, ¿sí? Y entonces esta niña o este niño aprende a tragarse eso que está mal, porque decir que no están bien las cosas no es correcto. Entonces me lo trago. Esa es la retroflexión. Entonces me autoagredo. ¿Sí? ok, gracias, Ujú. gracias. Gracias. ¿Alguien más había levantado la mano? ¿No? Sí, yo. Ah, adelante. Ajá. Era sobre las autolesiones que estaba comentando la compañera y ya me aclaró un poquito la situación. Yo trabajo en secundaria Ujú, y es muy común que pase ese tipo de cosas, lo que decía, ¿no? Que los papás incluso digan, sí, se hacía cutting, pero es porque vio a su compañerita, es que su compañerito o compañerita hicieron un grupito, hicieron un reto y por eso lo hacen. ujú, Es difícil, pues, hacerlos entender un poquito a los papás, hacerlos reflexionar un poquito sobre esta situación, pero pues ahorita con lo que me está diciendo me queda claro y por dónde empezar a trabajar con los papás. Yo soy trabajadora social en la ujú, secundaria. ujú, ujú. Sí, claro, porque fíjate, es que es un mecanismo de defensa, ¿no? El que tú como padre, y todos los que tenemos hijos, ¿no? Yo creo que van a estar de acuerdo. Tú como padre aceptes que tu hijo tiene un problema, también te confronta con el ¿qué hice yo? ¿No? Porque obviamente es una corresponsabilidad. Entonces, es mucho más fácil decir, ay, no, es que esa mala influencia. Cuando hay consumo de drogas, de alcohol, es la mala influencia. No, 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 no. Claro que sí, me jala el grupo, lo que ustedes quieran, pero alguien que no tiene esta necesidad, ¿no? No sé, se acerca, dice, sí está padre, pero yo no consumo eso, ¿no? O bien me tomo la cerveza y digo, y no, no me gusta y me voy. Pero alguien que se engancha por algo. No le pusieron la pistola. Y en este caso es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, implica tener que aceptar tu parte de responsabilidad como padre. Sí, María del Mar. Bueno, me gustaría hacer dos comentarios. Yo cuando hablo con los niños acerca de emociones, siempre les digo que no vienen solas. Siempre vienen acompañadas y que se van mezclando de diferentes formas. Y un ejemplo es que tú puedes estar muy feliz en un lugar, pero a la vez sentir tristeza porque alguien que tú querías que estuviera no llegó, ¿no? En una fiesta, en un evento de escolar, etcétera. Es como esto se va interrelacionando y me funciona muy bien. Y en esto que está diciendo de las conductas autolesivas, yo estoy formada en terapia sistémica, lo que es terapia familiar y de pareja, y son las personas que con estas conductas lo que hacen es mantener, obviamente son conductas disfuncionales, Ujú, pero lo que hacen es mantener el equilibrio del sistema. Y sobre alguien tiene que recaer, que se le denomina chivo expiatorio, ujú, sobre alguien tiene que recaer toda la responsabilidad de los problemas que el sistema tiene. Entonces, es muy interesante trabajar con todo el sistema porque eso permite que puedan reflexionar y darse cuenta de lo que cada uno de ellos está haciendo para que estas conductas disfuncionales se mantengan. Y yo siempre les digo a los papás, los adultos tenemos más conductas
desreguladas e inadecuadas que los niños. Ujú, ujú. Así es, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, este es el síntoma, pero la problemática es de todo el sistema, definitivamente. Por eso hay que involucrar a los papás, ¿no? Exacto, así es. Entonces sí, y ellos tienen que ser responsables y no podemos responsabilizar a otro sistema que no tiene que ver con el nuestro, ¿no? Así que, como dice el dicho, zapatero a sus zapatos, ¿no? Bien, gracias. A Arturo ibas a hablar, ¿verdad? Sí, Lore. Bueno, en mi experiencia, cuando he tratado, especialmente recuerdo un caso, porque la niña, bueno, la mamá se apellidaba Mejía igual que yo, Mm, de autolesiones, la niña se cortaba ujú, y bueno, pues no era otra cosa más que una retroflexión. Cuando hice el escaneo y le pregunté a la niña, realmente cuando te cortas, ¿a quién quisieras estar cortando? La mamá se había casado con otra persona, dice, pues mm, a la pareja mi mamá, ujú, ¿sí? Y en cuanto se dio cuenta, la niña, en cuanto la llevé a darse cuenta, lo dejó de hacer. Ujú. ujú. Entonces, creo que en la mayoría de los casos, las autolesiones tienen que ver con esa retroflexión, hacerse a uno mismo lo que le quisiera hacer al otro. Claro, que no podía cortarlo de verdad. Exacto, exacto. Ya cuando se lo comenté a la mamá, pues sí, como que se quedó así, ¿no? Pues le dije, nada más ten cuidado, ¿no? Porque los había visto, incluso les dije alguna vez teniendo relaciones y le dije, pues no puedes de hacer eso con tu hija, ¿no? Debes de tener mucho, mucho cuidado. Y era todo un caso porque el padre era adicto, vendía drogas, terminaron saliéndose de la ciudad porque el padre estaba amenazado de muerte donde vivían. Entonces era todo un caso ese, ¿El sí. padre o la pareja No, el padre Ok, biológico. ok, ok. Padre biológico. Entonces, Mm, alguna vez expuso a la niña de secundaria, 12 13 años, y tuvieron que salir de la ciudad. Alguna vez me la encontré y me dijo, no, tuvimos que venirnos a Pachuca porque en la colonia esta que vivían pues, ya estaba amenazada su familia, ¿no? qué Habían condenado a la barbaridad. niña. Ujú, ujú. Entonces, situaciones muy difíciles, pero bueno, Sí, y gracias. esto, fíjate, gracias por compartir. Este caso, estamos hablando o sea, de una situación de abuso que está viviendo la chiquita, porque es abuso el hecho de tener que tener este contacto, ¿no? Con, por ejemplo, ¿no? Con la relación sexual de la mamá, ¿no? Y bueno, el otro abuso, pues por parte de esta dinámica violenta del padre, a la que Es- ella es expuesta de manera indirecta. Ujú. Ujú, sí, Entonces, por gracias. todos lados tenía enojo y se lo estaba aventando a sí misma. Exacto, exacto. Entonces era una situación muy difícil la que estaba viviendo la niña. Ujú. Gracias. Venga, Ok. Bueno, entonces la energía en la depresión es muy limitada. Obviamente no logramos, ¿no? que se cierre el ciclo porque pues, en sí es una característica de la depresión y la retroflexión es muy frecuente. En los pacientes sí se ocurre retroflexión y parece que no tienen energía para nada porque todo se lo tragan, todo se lo están guardando. Es muy importante entender en esta experiencia depresiva el trabajar obviamente con la autoestima y con la integridad, que es lo que se ha ido perdiendo. Muchas veces cuando hablamos de una situación depresiva en niños y en adolescentes, tenemos que pensar que hay un evento traumático. Fíjense, aquí el caso que nos acaba de compartir Arturo, evidentemente no está hablando de eventos traumáticos, ¿no? O sea, hay situaciones a las que los niños y los adolescentes son expuestos de manera directa o indirecta, que son impactos que atraviesan justamente su ser. Eso sería un trauma. Todo esto que me impacta y me impacta de tal manera que me atraviesa. Y entonces estos eventos que ella en lugar de expresarlos y de canalizar su enojo, ¿no? Su molestia hacia la situación, su frustración, ella se lo guarda
porque no sabe qué hacer con esa emoción y entonces lo retroflecta con una autolesión, ¿no? Entonces, fíjense, la depresión se puede manifestar de muchas formas, no necesariamente con autolesiones, pero el simple hecho de estar deprimido, ¿no? Y de abandonarme ya es una retroflexión. El suicidio es una retroflexión enorme, ¿no? Porque en lugar de decir, estoy harta de todo lo que está pasando allá y ustedes tienen que resolverlo, yo me autoagredo, yo me quito la vida, ¿sí? Tengo el caso de un adolescente que vive con el papá, pero el papá trabaja todo el tiempo y está en una situación, la verdad, de abandono. El papá no lo acepta, pero realmente hay poca interacción y él está muy solo y es un adolescente. Y con la mamá no se lleva muy bien, así que la ve muy poco. Y el chico realmente tiene una situación de depresión y ya tuvo una ideación suicida y con un leve intento de suicidio que se arrepintió, ¿no? Eh, y en realidad, cuando platicas con él, él expresa muchísimo, muchísimo enojo hacia los dos padres, al punto de que un día platicando dijo, nada más estoy esperando ser mayor de edad. O sea, como que ya no los aguanto, ¿no? Y entonces, fíjense, cuando él empieza a expresar y a poner hacia afuera todo ese enojo, deja de dañarse, deja de ser una opción y yo me agredo a mí, sino ya puedo decir lo que ellos son y lo que ellos me molestan y en qué me enojan, etcétera, ¿no? Sí, Marisol. Hija, la verdad es que yo no conocía tanto de esta visión gestáltica de la que estás hablando y me hace mucho sentido con varios casos que tengo, justo esta retroflexión que hacen, ¿no? Hoy, por ejemplo, no es mi paciente, pero una mamá que es una conocida mía me hablaba de su hijo que acaba de entrar a la secundaria, que anda buscando psicóloga. Yo le dije que yo no puedo atenderlo, pues porque los conozco. Ujú, eh, y me decía de que su hijo y muy rebelde y desde que entró y que no atiende las actividades, no hace tarea. Resulta que en matemáticas, en lugar de tomar apuntes, empezó a hacer unos dibujos con connotaciones sexuales, los maestros se dieron cuenta y bueno, ¿no? Y ujú, dentro de todo esto que me platica, me dice, ya no quiere que le llamen Mendoza, que es el apellido de su papá, pero están separados desde hace bueno, varios años. Ya no le contesta, ya lo bloqueó y todo. Y ujú, ahorita que te escucho, ujú, o sea, sí, por supuesto. O sea, qué padrísima esta visión que tiene la gestal y cómo logras entender un montón de cosas. ujú, ujú, Creo que sí, sí. creo que voy a comenzar a buscar por ahí. Qué bueno, sí, sí, sí. La verdad es que a mí la gestal me parece que es una perspectiva muy, muy, muy buena. Y nada más con entender este ciclo de la experiencia podemos entender muchas cosas, ¿no? Digo, Claro. ahorita lo estoy poniendo aquí en la depresión, pero bueno, es aplicable a todo. Ujú, ujú, sí, gracias por tu comentario. Ok, bien. Pues bueno, entonces fíjense, la depresión va a estar relacionada con eventos traumáticos, ¿no? O sea, no me deprimo porque sí. Aquí creo que sí hay que distinguir esta situación y por eso insisto, no, ok, no es lo mismo que un adolescente te diga, no, sí estoy depre porque no sé, porque hoy está lloviendo. Eso no es un evento traumático, eso, o sea, habría que ver, solamente es un estado de melancolía. Ok, bueno, todos en algún momento podemos sentirnos melancólicos, ¿no? Todos en algún momento podemos sentirnos tristes, pero eso no es la depresión, ¿sí? Yo siempre les pongo el ejemplo de la diferencia entre la depresión y la tristeza. La tristeza
pues es causada por algo, ¿no? Algo que me pasó, algo que me sucede y que obviamente genera este sentimiento de tristeza. Pero la tristeza es como, por ejemplo, si me estoy corriendo y me caigo, me raspo la rodilla, así puede ser muy fuerte o puede ser poquito, depende del nivel de tristeza, pero vamos a suponer que me abro feo la rodilla y hasta se me... Eso que cuando se levanta la piel, ¿no? Y se ve la piel en carne viva. Esa es la tristeza. Es normal, me caí, me raspé, pues tengo una raspada, ¿sí? Pero ¿qué hago cuando me raspo? ¿O qué debería de hacer? Pues lavarme, ¿no? Para que no se vaya a infectar, ponerle quizás una pomada o una gasa, depende del tipo de herida que me hice. Para que se cure, para darle tiempo a que se vaya curando, a que cicatrice y ya no me duele. Eso sería la tristeza. Tal vez incluso queda la cicatriz, pero la cicatriz no duele. La cicatriz me recuerda, ah, esa vez me caí porque no puse atención y no me fijé y me tropecé. ¿Sí? Me deja el aprendizaje. Pero, ¿qué pasa si yo en lugar de limpiar esa herida, en lugar de ponerle esa pomada o de ponerle esa gasa para protegerla de la tierra, le echo tierra, la ensucio y la ignoro, hago como que no está? Entonces lo que va a pasar es que va a empezarse a infectar y le va a salir pus. Esa es la depresión. Esa situación que yo no abordé, que yo hice como que no estaba, o que hubo eventos que lo aumentaron. ¿Sí? Entonces, la depresión sería la herida infectada, la herida llena de pus. Y a veces acuérdense que por una herida infectada, bueno, si eres diabético, pues te pueden hasta quitar la pierna, ¿no? Entonces, fíjense la gravedad. Eso sería una depresión, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de depresión, hablamos de un evento traumático, por supuesto. Y esto implica, ¿no? Que hay dolor, que hay estrés, que puede ser dolor físico, que puede ser dolor psíquico, que puede ser una experiencia que me hace sentir amenazado y que tiene que también tiene que ver con que sobrepasa mis recursos, no puedo solucionarlo. ¿Vale? Una depresión, pues, bueno, puede ser ligera si el núcleo de introyectos son positivos y no muy negativos. Y aquí esto también tiene que ver con lo que mencionábamos de la imitación. Ok, puede ser que haya algo que me haya impactado, pero si yo tengo los recursos, porque he tenido la red de apoyo saludable, ¿no? Porque he aprendido mensajes sobre mí mismo positivos, ¿no? De validación, de respeto, etcétera, en mi contexto familiar, bueno, tal vez pueda yo, por alguna situación muy grave, caer en una depresión, pero voy a poderme levantar rápido, no, no va a ser una depresión grave, no va a ser un trastorno depresivo como tal. Pero si todo el bagaje, si todo mi piso, ¿sí? Si todo mi sostén no fue el adecuado, y entonces lo que recibí fueron mensajes negativos, es decir, mis introyectos tienen que ver con estas creencias negativas sobre mí, pues obviamente voy a ser altamente vulnerable a caer en una situación de depresión. Y fíjense, y no tengo que hablar de hasta la adultez, desde niños ya tenemos pues un bagaje de experiencias y de referencias sobre lo que somos. Acuérdense que cuando hablábamos del desarrollo decíamos, el niño toma la referencia de quién es, pues del adulto. El adulto es el que le dice, ay, muy bien, Pedrito, eres muy bueno en esto, mira qué bonito dibujas. Y entonces el niño dice, ah, yo dibujo muy bien, ¿no? Pero si le decimos, Pedrito, tú no sabes hacer eso, déjalo, tú no agarres los colores porque eres malísimo para eso. El niño, cuando tú le dices, me haces un dibujo, te va a decir, no, yo soy muy malo para dibujar. Desde ahí, fíjense cómo creamos autoconcepto, ¿no? Entonces, ¿qué mensajes transmitimos los adultos a los niños, a los adolescentes? Pues bueno, todo esto va a emerger en estas situaciones, ¿no? Entonces, muchas veces falta de apoyo, críticas, y empiezan a aprender cosas terribles sobre sí mismos. Obviamente, autoestima baja.
La depresión crónica se produce cuando el niño jamás forma una relación segura y satisfactoria con los adultos y a pesar de los numerosos intentos de la pequeña o el pequeño para lograrlo. No hubo un sostén. Y de verdad que hay niños y hay adolescentes que no tuvieron un sostén, que te narran su historia de vida y dices, ¿de dónde se agarra? O sea, ¿de dónde queremos que se agarre ese niño o ese adolescente? ¿No? Cuando los progenitores con frecuencia les decían las pocas cualidades que tenían, como para que fuera apto para ser amado. De repente, híjole, yo he escuchado papás, sobre todo antes era mucho más frecuente, ¿no? No, no, como hiciste eso, ya no te quiero. O sea, espérate, el amor no es algo de intercambio, solo si haces lo que yo quiero te voy a querer. Claro que no, no puede ser un amor condicional de un padre hacia un hijo. El amor es gratuito, el yo te amo, hagas lo que hagas, aunque no me guste lo que estás haciendo, ¿no? Pero muchas veces los padres dan estos mensajes. No, yo ya no te quiero. Y lo dicen textual. O lo dicen de manera no verbal. Porque si te dejo de hablar, si te ignoro, ¿qué te estoy diciendo? ¿Qué mensaje te estoy dando? No existes, no me importas, no te quiero. Eso es súper fuerte para un adolescente o para un niño, que le dejen de hablar. Y bueno, cuando el niño sufre una pérdida importante sin un sustituto adecuado. Bueno, aquí, híjole, de verdad que sí hay historias y situaciones de pérdidas de uno de los padres o de ambos padres o situaciones súper dramáticas por ejemplo, cuando hay alguna situación, un accidente o no sé, desde que se muere uno de los padres y el otro padre es responsable de la muerte y termina en la cárcel, por ejemplo, ¿no? Son situaciones de pérdida muy graves que pueden generar una depresión crónica. No hubo un sustituto de ese error. En estas tres formas ambientales podemos hablar de que se vivencian en la infancia sistemas de creencias irracionales que distorsionan el cómo procesamos la experiencia en la vida adulta. Obviamente todos sabemos que las experiencias de la infancia van a repercutir en la adultez, ¿no? Si no son trabajadas, obviamente. Porque decía Santiago Ramírez, hablando de psicoanálisis desde la perspectiva freudiana, ¿no? Que infancia era destino, pero bueno, en realidad no es destino, pero sí influye, por supuesto, ¿no? Ahorita que hablábamos de la perspectiva Gestalt, desde la Gestalt, no trabajamos en el pasado, trabajamos en el presente, con el aquí y el ahora, pero eso no significa que no tenga que jalar la historia, porque la historia de vida es importante y además esa historia está afectando el presente. Entonces sí hay que aclarar eso, no es que en la Gestalt no se jale el pasado, claro que se jala. Y además, fíjense, estamos hablando en este momento de niños y adolescentes que por supuesto que su historia de vida, su relación con los padres, su contexto, es fundamental para entender qué está pasando con ese pequeño o con esa pequeña, ¿no? Entonces, claro que necesitamos la historia, todos tenemos historia. Escuchaba yo apenas una frase, ahí se me olvidó el nombre de la doctora, pero bueno, mencionaba en un foro internacional de salud que hubo, decía, no podemos cambiar nuestra historia, pero sí podemos aprender a reescribirla, ¿no? Y creo que eso es lo que necesitamos hacer tanto con los niños como con los adolescentes. No podemos cambiarle a los papás, ¿no? Yo decía hoy a una chica, una adolescente de 16 años, que tiene una vida de verdad, sus papás, una vida bastante patológica, ¿no? En esta dinámica familiar. El papá es agresivo, pero además es periférico y cuando llega a la casa, pues solamente llega pues a mandar, a insultar, a pelear con la mamá. Viven en la casa de los abuelos maternos, pero bueno, los abuelos maternos como que no se meten, pero el papá llega como a querer hacer su voluntad, ¿no? Y maneja unas pipas, ¿no?
y resulta, me platicaba un día que el papá llega luego tomado y en dos ocasiones atropelló a su perro porque el perro no se quitó y al papá no le importó. O sea, situaciones de ese tipo, así, de violencia, ¿no? La mamá, pues sí pelea, sí discute, pero no hace nada, pero tampoco se quiere separar, pero la mamá se desquita obviamente con las hijas, ¿no? Y la mamá es bastante violenta con las hijas. O sea, una situación nada favorable. Y fíjense, esta chica llega conmigo por ataques de pánico y ya platicando también se autolesionaba. Estaba ya en una depresión, vivió una depresión mucho tiempo y ansiedad. Generalmente ansiedad y depresión luego van en comorbilidad. Y entonces es una chica muy inteligente a nivel emocional. Ella ha podido sobrellevar la situación. Y como bien decía ahorita María del Mar, ¿no? En el sistema ella es el chivo expiatorio, ella es la que presenta el síntoma, pero no es la del problema. La del problema es toda la dinámica, los papás. Y entonces yo le decía, ¿no? Y se lo he dicho en varias ocasiones, híjole, no tengo una varita mágica para, pum, pum, que tus papás cambien de actitud o sean otros, ¿no? Pero tú, tú sí tienes la alternativa de vivir esta experiencia de manera distinta, aprendiendo a protegerte emocionalmente de eso que tú sabes que no es tuyo, eso es cosa de ellos. Pero si ellos no quieren cambiar, tú no puedes hacer nada, tú no eres responsable de eso, pero sí puedes protegerte. Y a veces tenemos que llegar a ese punto sobre todo con los adolescentes, que ellos generen los recursos para protegerse incluso de sus propios padres, por lo menos de manera interna. Yo sé que no es que no es que se van a ir de su casa, no nada de eso, sino que internamente, aunque estén en este ambiente, tengan los recursos para que eso que haces, yo pueda tener muy claro que no es mío, que yo no soy responsable y entonces pongo mi barrera mental para que no me toque. Porque de verdad hay situaciones, híjole, que de verdad están los casos como para llamar al DIF, si fuera bueno que se fueran al DIF, pero bueno, no creo que sea tan bueno, ¿no? Sí, Erly, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, todo esto que ha venido relatándonos sobre la depresión y todo eso, bueno, me hace juego porque justo estoy viendo a una chica que, bueno, su infancia, el contexto en general, pues fue de abandono porque los dos papás trabajaban, estaban juntos, pero todo era como caótico en su casa porque el papá era, pues como bueno, ella lo menciona así como que de esos papás que según todo está bien, pero nada está bien, era le era infiel a la mamá en varias ocasiones, de hecho tiene hijos con otras personas, pero la mamá nunca se ha querido separar, hasta la fecha viven juntos. El hermano menor de ella sabía la situación, lo acusaba al papá de que era infiel, pero el papá le decía que era un mentiroso, que eso no era cierto. Entonces todos le creían al papá y acusaban al niño, al hermano, y cuando se destapó pues toda la verdad, que supieron que era cierto todo, entonces se quedaron como con eso de cómo es posible que le hicimos eso al niño, que dijo la verdad y nadie le creímos o se negaban a creerlo, y ha vivido desde entonces y en su adolescencia temprana situaciones y relaciones también muy caóticas. Ujú, De que está con parejas que igual la maltratan, pero no las deja, pero aparte está muy enojada con el papá y ujú, también con la mamá porque no se explica cómo es posible que siguen juntos y ella tiene mucho, mucho enojo, mucho coraje. De hecho llegó a mí por ataques de ira y de ansiedad. Ella dice que cuando se enoja, le dan ganas de golpearse la cabeza, o sea, se autoagrede y, ujú, y está en
negativa de querer, pues, dejar, bueno, quiere dejar la relación con sus papás y alejarse, pero no puede o no quiere. Ella ya es mayor de edad, ahorita decidió irse a Estados Unidos porque ella nació allá, entonces ella pues tiene la nacionalidad americana, entonces se fue, se llevó al hermano, pero tampoco pudo convivir con el hermano y ya lo regresó, está sola y ahorita con la pareja que está igual tiene como muchos conflictos en cuanto a que se molesta con él y después ella cuando se queda molesta se autoagrede. ¿Y qué edad tiene? Ya 19, ya va a cumplir 19 años. Ok, todavía es adolescente, déjame te digo. Ujú, Sí, 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 todavía. ujú, Entonces, todas estas cosas que usted nos ha venido mencionando a lo largo de la sesión, pues veo que están bastante conectadas. De depresión, únicamente apliqué el test de depresión de Beck porque era lo que tenía a la mano, pero ujú, estoy escarbando ahí como en toda la historia familiar, esto es como lo que más he rescatado, ujú. pero sí tiene todos estos, pues estas características de irritabilidad, frustración, tristeza, abatimiento, porque también tiene baja autoestima, entonces como que va por este lado. Ujú. Claro, pues sí ha sido una situación pues muy, muy poco favorable, ¿no? Y Ujú. ella ha tenido que remar contra marea. Sí, sí, y ahorita pues como usted lo dice, o sea, ya decidió como que me voy de este ambiente, pero pues se está Pero se buscó cargando, otro. y está cargando todo eso porque ahora ella lo está pues repitiendo con la pareja. Sí, es que lamentablemente si no lo resolvemos nos lo llevamos en la maleta. Ujú. Ujú. Y pues es bastante pues pequeña como para ya tener una pareja, Claro. pero piensa que de esta manera va a salir como de lo que viene. Es que al fin y al cabo es una forma de huir, ¿no? O sea, estoy huyendo y es bien, ese es el problema con los, ay, perdón, es que aquí este chismoso quiere estar aquí. Ese es el problema con los adolescentes, ¿no? Que tienen estas situaciones pues tan poco favorables que al fin y al cabo buscan escapar a veces a través de la pareja, ¿no? Irse con el novio, etcétera, y bueno, solamente cambian de escenario, pero la dinámica es la misma, porque se van a buscar una pareja con las mismas características, porque esto no está resuelto, ¿no? Entonces salen de Exacto, una sí. violencia a otra. Ujú, Ajá, y ella pues es lo que menciona, o sea, como la pareja de ella, como que se va, llega tarde, no contesta, entonces es como estar viviendo lo que ella veía a lo mejor en la mamá en aquel momento, y todo esto, pero sí tiene mucho, mucho enojo, pues reprimido porque con la familia nunca pudo ujú. expresarlo y no lo expresa, ella lo que hace es que se aísla, se enoja, se aísla, no pide apoyo, no pide ayuda y se queda todo. Sí, claro. Ujú. Ok, gracias, Erly. Verónica, Gracias. Hola Lore, buenas noches. hola. Ujú, Bueno, pues yo tengo un caso que acaba de llegar a mí de una niña de 11 años. Este, sus papás son muy mayores, bueno, no muy mayores, pero sí, el señor debe tener 50 y tantos, 60 casi. Ella es pues 15 años menor, la mamá, y ujú. la niña llega a mí porque la mamá dice que le preocupa sus modos violentos, o sea, la niña dice, odio a todos, quiero matar a todos. Ok. Obviamente ya hablando con ella, la niña tiene pues cuestiones nobles, o sea, yo no sé qué test aplicar o qué hacer, pero sí tiene como esta parte que mencionabas, que en su casa pues realmente no pasa nada, o sea, a ella le dicen, oye, lava los trastes y ella no quiere, dice, no, no pasa nada.
Si Ujú, ella la llaman a cenar y le dicen, quédate aquí, ella puede cenar y dice, me quiero ir a mi cuarto, y es muy impositiva con ellos. Entonces no tiene como esta parte de obedecer, de seguir reglas, tampoco tiene una obligación, una motivación en casa, ¿no? Y ella llega de la escuela y va a su cuarto, descansa. ujú, Después sale de su cuarto, come con ellos y bueno, cuando la mamá llega de trabajar, el papá trabaja desde casa, ujú, o a veces tiene que ir al hospital, es enfermero o da clases de enfermería. ujú. Y cuando llega la mamá, comen, la mamá recoge todo, hace todo, la comida, todo, 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 y la niña, si quiere, le ayuda y si no, no le ayuda. Entonces, ella prácticamente manda en casa. A mí Ujú. la situación se me hace, bueno, hasta ahí pues creo que más o menos voy dándole por dónde, pero ella tiene una situación. Ella dice que está enamorada o que estuvo enamorada de su maestra y que ahorita está enamorada de otra persona, pero de igual mujer, Ujú. eh, y que ella, así me lo dijo con esta palabra, yo desde los 7 años soy una niña hipersexualizada. Y eso, digo, bueno, he indagado, he tratado de indagar con ella en primera qué es lo que cree que es eso. ¿Qué Ujú. piensas que es una hipersexualización? ¿Por qué dices que tú eres eso? Y cosas así, pero en momentos la niña se niega a hablar, se niega a hablar, o sea, Y, dice, no te voy a decir nada. Ajá, ok. perdón. No has indagado si no hay abuso, porque puede ser que haya habido una situación de abuso. Me preocupa porque hay una parte en la que la mamá dice que como ella trabajaba y el papá también, la dejaban con un hermano de ella, con un tío de la niña. Mm, Entonces, esa parte sí la he pensado, no he indagado ahí, pero sí ella dice, no quiero nada, o sea, no te voy a decir nada. Entonces, ok, ya realmente, yo te uh-huh, diría, no la fuerces, sino gánatela primero, ¿no? O sea, primero construye la relación con ella. Ve a su ritmo, ve construyendo la relación con ella, porque evidentemente, bueno, ella, la hostilidad es un mecanismo que ella aprendió y necesita por algo. Y obviamente la hostilidad hace que sea hermética, ¿no? Primero gánatela, ya que la tengas en la bolsa, ella te va a hablar, ella te va a empezar a decir esto que, digo, podría ser por lo que dices, ¿no? Que haya una situación ahí de abuso, que ella no haya hablado. sí, ¿verdad? Sí, sí, justamente con las primeras sesiones que tuvimos, yo intento, bueno, pues yo le digo, pues este es tu momento, platicamos, jugamos, no, no voy a hacer nada, entonces ya, pues yo como que aparentemente no la forzo, pero empezamos como a jugar y a platicar y pues ya como que hemos conectado, llevamos unas 3 sesiones y como que hemos conectado un poquito, pero no ha logrado todavía decirme nada y yo creo que eso pues lleva su tiempo, ¿no? Sí, sobre todo para este tipo de chicos lleva más tiempo. Te vas a llevar más tiempo, pero no importa. Acuérdense algo que es muy importante, y sobre todo, bueno, con todos, pero en adolescentes que es como a veces más complejo, ¿no? Hay que primero trabajar en la relación. Ya que ellos tienen confianza contigo y saben que tú realmente puedes ser una red de apoyo, te van a contar lo que sea. Pero eso depende de ti, depende del trabajo que tú hagas con ese adolescente, ¿no? Ok, muchas gracias, Lore. Gracias. Gracias. ¿Quién iba? María del Mar, Diana y Selene, ¿no? Con respecto al Sí. caso que comentó Hailey, ahí cómo se interviene. Digo, sé que es un trabajo multidisciplinar, pero ¿qué es lo adecuado? O sea, hacer uno, aplicar las pruebas, tener la evaluación para derivar a un psiquiatra o cuál es el procedimiento. El caso de Hailey es el de la chica de 19, ¿verdad? No haya a Sí, confundir de qué. Es que- Ajá. Ok, sí, aquí ella está aplicando pruebas, que bueno, creo que es un apoyo para poder tener claro el diagnóstico, pero si estamos hablando, o sea, si estamos hablando de depresión, este, yo les diría, fíjense, cuando hablamos de depresión o cuando hablamos de ansiedad, para canalizar, por ejemplo,
a psiquiatra, tenemos que ver que pues realmente sea el trastorno depresivo mayor, ¿no? Tenemos síntomas que ya están afectando de manera significativa su vida y que requiera este apoyo farmacológico. Yo les voy a ser honesta, siempre intento primero trabajar sin fármacos, a menos que sea una cuestión ya muy, pues ya grave, ¿no? O un intento de suicidio, o, bueno, las autolesiones, ¿no? Que no se detengan, entonces sí tenemos que irnos a un medicamento. Pero bueno, lo ideal, y volvemos aquí al punto, creo que en este caso también esta chica no ha tenido apoyo, no ha tenido redes de apoyo, incluso ha tenido que tomar un rol parental, o sea, te tuvo que llevar al hermanito, ¿no? Entonces, pues bueno, primero, el que ella sienta que tú como terapeuta eres un sostén. Entonces, trabajar en la relación terapéutica y empezar a trabajar justamente el que ella identifique que estos patrones que además ya está repitiendo con la pareja, ¿no? Que está agarrándose de salvavidas a la pareja. Y entonces el poder recuperar la confianza en sí misma, la autoestima, creo que serían los temas que habría que ir trabajando. Con adolescentes, pues bueno, sí se trabaja a través de diálogo, ¿no? A través de la conciencia corporal, cuando trabajamos en Gestalt, pero también en adolescentes es muy útil trabajar a través, yo trabajo mucho a través de la escritura de un diario, de una bitácora, y también a través de la expresión con pinturas, con dibujos, que pueden ser una forma de dejar afuera eso que estoy sintiendo, ¿no? Principalmente con adolescentes serían como las técnicas que yo trabajo más, pero bueno, más que todo es el diálogo, ¿no? Pero sí trabajar estos aspectos. No sé si respondo tu pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias, María. Selene. Ah, no, Diana y Selene. Híjole, ya nos estamos volando el tiempo. Gracias. Sí. Sí, disculpe, mira, nada más quería comentar. Hay situaciones que son, bueno, cuando los jóvenes no tienen apoyo, todo esto, pero creo que también hay situaciones desfavorables que tienen que ver con la sobreprotección o la falta de independencia. Y, por ejemplo, es el caso de un joven que tengo también en la escuela, en donde, bueno, él tuvo un periodo, perdió a un amigo porque falleció. A raíz de eso se empezó a hacer cutting, sin embargo, empezaron a salir como otras cosas que también le sucedían porque no ha tenido justamente como esa sensación de independencia. Para él es cómodo, ¿verdad? Porque todo le hacen, porque, sin embargo, creo que es lo que le está generando también cierta depresión, desánimo, anedonia y pues no puede salir, ¿verdad? De ese cuadro. Ya ahorita no se hace cutting, ya está un poquito más estable. Sin embargo, él tiene 17 años ya y pues su papá lo rasura, o sea, a ese grado es terrible. Y el papá ya ha ido a hablar con una psicóloga, pero no entiende, ¿no? No entiende. Entonces, yo no sé qué tipo de herramientas le puedes dar a un adolescente para que se proteja de la sobreprotección, ¿no? De los padres, ¿no? Que aún siguen ahí viéndolo como postergando esa situación de que él crezca, de que él sea adulto, Ujú. está un año de ser Claro. mayor. Ujú. Dale rebeldía. O sea, fíjense, nuestro paciente es el adolescente. Lo que necesitamos es que saque la fuerza para decirle a los papás, alto, yo puedo. Lo que están haciendo estos papás, ¿no? O este papá, al sobreproteger de esta manera es violentarlo. Es un acto de violencia también. Entonces, yo les pongo una metáfora que cuando pienso en sobreprotección. Está el capullo de una oruga, ¿no? La oruga construye su capullo ella misma. Cuando considera que es el momento, se mete al capullo y ahí se queda. Y lo normal es que la oruga por sí misma, en el momento adecuado, va a ir rompiendo el capullo y va a poder salir como una mariposa. Pero ¿qué pasaría si en lugar de permitir este proceso, yo digo, ay no, pobrecita oruga, está ahí metida en el capullo, yo se lo abro? Y entonces le abrimos el capullo. ¿Qué va a pasar con la oruga? La vamos a matar, ya no va a volar. Esa es la sobreprotección.
Es un acto violento. Entonces necesitamos sacar la fuerza de ese muchacho para que les diga alto. Y van a brincar los papás, claro, pero eso es lo que necesita el chico. Yo Ok. les voy a decir algo, a mí a veces los papás no me quieren, ¿no? Pero si les digo, a ver, no, es que no necesito que me quieran. O sea, mis pacientes son los adolescentes y yo estoy del lado de ellos. Y es que también ahí la situación es que él está cómodo. O sea, de No, alguna claro. manera, sí, porque todo le hacen. Entonces, para él, digamos, tampoco, o no sé cómo despertar, digamos, mm, pues esa defensa que él tiene que poner. Ok, yo te diría pícale la cresta un poquito, ¿no? O sea, como obviamente tiene que estar también en aspectos de socialización y que aunque esté cómodo, él verá que tiene desventajas, que empiece a Sí, ver esas desventajas. Ujú. Y después que vea que además él es capaz de hacerlo, ¿no? Ujú. ok. Muchas Sí. gracias. Ok, vamos rapidísimo, Selene y María del Mar, y ya vamos a cerrar porque ya se nos fue el tiempo. Sí, hola doctora, buenas noches. Hola. Yo quería comentarles un caso fuerte de una alumnita que así, literal, me mentó la madre, ¿no? Porque no le quise enseñar la lista y me mentó la mamá. Y le dije, bueno, que se sentara. Primero le dije que fuera por el cuaderno de reportes y ya, que tomara asiento. Y la directora la mandó llamar y dijo que era expulsión definitiva, que esa falta era muy grave y que era expulsión definitiva. Me dijo a mí, dice, no, no es un reporte, Miss. Y le dije, sí, vamos a tomarlo como un reporte porque la verdad es que la niña no está mentándome la madre a mí, está mentando la madre a la vida. Tenía una situación, ella, que sus papás se divorciaron. Y en lugar de lo que siempre los papás se pelean por los hijos, se peleaban por para ti, tú te la quedas, no, tú te la quedas, no, tú te la quedas. Total que se la quedó la abuelita. La abuelita se la quedó, no aguantó 2 años y la regresó a sus papás. Em, la mamá muy joven, el papá un poco más grande, la mamá pobre, el papá con dinero. El papá ha vuelto a casar. Entonces, pues se queda con el papá. O sea, ya cuando la abuelita no la quiso, se fue con el papá. Me empecé a dar cuenta de muchas cosas porque este solo quería comer lechuga, solo llevaba de lunch pura lechuga, no quería comer nada, ni un pan, ni un dulce, nada, nada, solo quería comer lechuga. Este, hablábamos con ella, yo le daba muchísimo cariño porque sí, a partir de que le dijo la directora, vas a estar en esta escuela gracias a la Miss y pídele una disculpa porque esto no se pasa a nadie, y tus compañeros se tienen que quedar callados porque esta situación es muy difícil. Pero la verdad es que ella estaba pasando unos momentos terribles, Ujú, terribles, ujú. Sí, claro. y se quedó con el papá y entonces ya ahora se hacía cargo de la media hermana bebé. Ujú, Una situación muy difícil y ahí pues lo único que hacía yo era comprenderla y ayudarle con sus materias, tratarla de levantar la autoestima. No necesitas comer lechuga, estás muy bonita y así, pero pues no, yo no, ujú. como dices, no soy terapeuta, pero un cachito de terapeuta de tener que ayudar. Claro, porque fíjate, aquí esta chica seguramente además, por toda esta situación que vive, también está pasando probablemente, por esto que es la lechuga y esto, por un trastorno de la conducta alimentaria. Fíjense, hay muchos trastornos que van a ir en comorbilidad, ¿no? No solo, no necesariamente solo es uno, a veces tienen varias situaciones. Obviamente, bueno, no vamos a hacer diagnósticos a la ligera, pero probablemente pues, estaremos hablando de esto, que bueno, también como vimos la sesión pasada, pues tiene estos orígenes, ¿no? Estos conflictos con la relación con los padres, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno que la apoyaste, Selena.
Sí, lo único, pues Gracias. ya entre la psicóloga de la escuela y yo, pero sí, la verdad es que son niños con mucha falta de amor y comprensión. Ujú, sí, es muy frecuente. Gracias, María del Sí, Mar. No había bajado mi mano ya, muchas gracias. Ok, gracias. A ver, nada más leo rápidamente aquí unos mensajes. ¿Cómo podemos mostrarles herramientas? ¿Cómo podemos iniciar? Ya no sé qué herramientas, Marisol, porque no lo leí a tiempo. Si quieres decirme. Ajá. No, pero ya, ¿Ya? ya nos dijo algo de eso, la escritura del diario, la bitácora, Mm, la pintura, todo eso. Es que sí, tengo algunos pacientes con estos temas, pero sí quisiera ver cómo, por dónde comenzar a darles esas herramientas para que ellos pues comiencen a trabajar sin el apoyo de los papás, pues, de ujú, los adultos, ¿no? ujú. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, esas pueden servir. Ujú, gracias. ¿Cuál es la frecuencia y duración de los síntomas para hacer el diagnóstico? Tenemos que hablar de 6 meses. Que estos síntomas se presenten durante 6 meses, ¿sale? Generalmente la mayoría de los trastornos son 6 meses para poder hablar de un trastorno como tal, si no estamos hablando de episodios, ¿no? Depresivos, pero no del trastorno como tal. Dentro de la clasificación de trastornos depresivos, bueno, hay varios. Hoy me quise enfocar en general en la depresión, que además es la más frecuente en adolescentes, ¿no? Pero también podríamos hablar de una distimia, que bueno, esta sería otra historia, ¿no? Pero bueno, el día de mañana, no sé si están enterados, pero el día de mañana está programada la siguiente sesión porque el próximo jueves yo no voy a poder dar la sesión porque voy a ir a un congreso, soy ponente en un congreso en Veracruz y entonces no voy a poder dar la sesión, y por eso la programamos para el día de mañana, pero está en su calendario, ¿sale? Entonces continuamos mañana a las 8. ¿Sale, vale? Sí, de acuerdo, gracias. Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, De cuídense acuerdo. mucho. Gracias. Gracias. gracias, buenas noches. Buenas Gracias. noches. Buenas Buenas noches. noches.